Buenos días, Bitcoiners. Bienvenidos a una nueva Bitcoin para pobres. Hablando como siempre de Bitcoin, criptoactivos, tecnología y el futuro. Hoy vamos a hablar sobre todo, perdón, de el día 2 de la conferencia de Bitcoin en Ámsterdam. Y tenemos un montón de noticias. Fue un día alucinante. Y bueno, nos pasamos muy bien allí con todos los Bitcoiners. Primero habló Cale Rosenbaum, que habla de que debemos tener en cuenta que todavía Bitcoin puede ser atacada y el mayor enemigo de Bitcoin es el Estado. Bitcoin supone un torpedo a la línea de flotación del tinglado que se han montado los políticos, los gobernantes, los bancos y ese sistema ficticio que han inventado de crear dinero de la nada, pero que mientras ellos tengan las llaves de la impresora, nos pueden atacar y nos van a atacar. Dijo como ejemplo de Rosenblatt. Y por ejemplo, Rusia está gastándose 2.000 millones de dólares cada día en Ucrania. O sea, esta es la fuerza que tiene el Estado, ¿no? Y Bitcoin, cuando tienes en cuenta la minería que hay, la inversión que se ha hecho en Bitcoin y tal, el presupuesto de Bitcoin son unos 20 millones. O sea, 20 millones contra 2.000, pues no, no, ellos siguen siendo mucho más fuertes que nosotros, ¿no? Entonces no hay que relajarse y hay que, pero por suerte el sistema está muy bien hecho y no tiene forma de atacarlo, ¿no? Entonces los posibles ataques que menciona Rosenblatt son que intenten confiscar Bitcoin a la gente que lo tenga en exchanges, que una defensa contra esto es debemos montar nuestro propio nodo y hacer las transacciones desde nuestro propio nodo. Entonces tenemos un control total desde el principio hasta el final, hasta que metemos ese dinero en billetera fría, tenemos control total de nuestras monedas, ¿no? Luego podría intentar también, un ataque del Estado podría ser intentar prohibir la minería, que eso lo hicieron en China. Eso es complicado porque deberían ponerse de acuerdo todos los países del mundo. Pero si lo hacen, entonces tendríamos que empezar todos a minar. Eso podría ser incluso bueno. Tendríamos que empezar todos a minar desde casa. Y esto no lo puede impedir, porque ellos no saben, si tú enciendes un minero en casa, no saben si has encendido una cafetera o un minero. Entonces, mientras tengas electricidad en casa, Bitcoin está segura, porque tú te vas a poner a minar, yo me voy a poner a minar, y eso va a defender a la red. Entonces, bueno, otro ataque que están haciendo y que seguirán es meter miedo, decir que es dinero de criminales, que, que contamina, que es una pirámide, todo eso que hemos desmentido ya un montón de veces, pero que bueno, siguen repitiendo porque esa es su forma de atacar, ¿no? Al final, cuando la gente no tiene argumentos, pues empieza a decir mentiras, ¿no? Pero bueno, Bitcoin está fuerte y vamos a seguir ahí peleando. Va a ser muy difícil que tengan ningún éxito con esos ataques, pero no hay que relajarse. Es un poco el mensaje que tenía Rosenblatt. Luego estuvo este panel con, digamos, había dos bitcoiners y estaban estas dos chicas que eran periodistas y que han escrito artículos a veces en contra de Bitcoin, ¿no? Sobre todo esta, Gemma Kelly, fue bastante polémica y le estuvieron tirando tomates casi. Bueno, al final, esta trabaja, ¿cómo se llama? Jemima Kelly. Jemima Kelly trabaja para el Financial Times y ha escrito artículos diciendo, por ejemplo, que Bitcoin no es escasa porque hay otras monedas, hay otras criptomonedas y tal. Pero bueno, en sus artículos realmente se nota que no se ha tomado el tiempo de entender qué es Bitcoin y que no es comparable a ninguna otra criptomoneda y que tiene cualidades que son muy superiores, ¿no? Resolver el problema del doble gasto, los generales bizantinos, poder enviar dinero de forma descentralizada, sin intermediarios, de una persona a otra, sin que nadie lo pueda censurar. Todas estas características, ella, aunque las reconoce,
pero sigue atacando Bitcoin, diciendo cosas que son falsas, ¿no? Comparándola con otras criptomonedas y tal. Entonces, pues bueno, hubo bastante polémica entre, sobre todo estos dos, son Daniel Prince y Pete Rizzo. Esta otra periodista, que es Isabella Kaminska, era bastante más neutral, pero esta seguía ahí se nota que tiene un ego muy grande y quiere decir, no, yo trabajo para el Financial Times y yo sé más que nadie y tal, pero cuando hablaba de Bitcoin se notaba que no había, a pesar de que lleva 5 años escribiendo sobre Bitcoin, no se ha tomado el tiempo de estudiarla bien, ¿no? Si lo estudiara, pues no diría, no escribiría lo que escribe en sus artículos, ¿no? Em, bueno, esta chica dijo una cosa muy interesante, es que ella resulta que es migrante, vive en Reino Unido, pero de pequeña vivía en Polonia. Y dice que su abuela, cuando emigraron a Reino Unido, y no sé si después se fueron a Canadá, algo así. Vamos, total, que fueron de un país comunista a un país del oeste, ¿no? Un país occidental. Y su abuela le decía, dice, joder, en- en Polonia nos vendían la propaganda del Estado, pero es que lo sabíamos que era propaganda y no nos la creíamos. Pero en Occidente te meten la propaganda y la gente no se da cuenta. La propaganda son las noticias, la propaganda son todas las cosas chorradas que dicen sobre anti-Bitcoin y sobre otros muchos temas, que es una narrativa que crean para manipularte y para poner a la población donde ellos quieren, ¿no? Y la abuela de esta señora tenía mucha razón. Dice, en Occidente hay mucha más propaganda que la que había en los países comunistas. Y además la diferencia es que en los países comunistas lo sabían y por tanto no se la creían, sabían que era mentira. En Occidente mucha gente se cree la propaganda de los gobiernos, ¿no? Y bueno, también advirtieron de que, y eso es verdad, en el mundo Bitcoin podemos estar en una cámara, echo chamber, ¿no? Una cámara donde todos decimos que Bitcoin es maravilloso y entonces no le vemos los defectos, ¿no? Es bueno que venga gente de fuera y nos diga, aquí puede haber un defecto y tal, ¿no? Pero desgraciadamente Jemima Kelly no sacó ningún defecto relevante. Todo lo que decía eran mentiras. Pero a mí sí me gusta cuando alguien ataca Bitcoin habiéndolo estudiado, ¿no? Porque algún defecto tiene. Esta sobre todo la atacaba por la volatilidad, pero la volatilidad, ahora mismo todo tiene volatilidad. La bolsa tiene volatilidad, los bonos del Estado tienen volatilidad, todo tiene volatilidad. Entonces, eso no es un ataque, ¿no? La volatilidad es algo que decide el mercado y que, bueno, de alguna manera demuestra que está flotando libremente según los vaivenes normales del mercado. Y bueno, otra charla era short the state, o sea, como diciendo, no apuestes por el Estado, porque el Estado está, eh, a pesar de lo poderoso que sigue siendo, pero el Estado está haciendo aguas por todos sitios, ¿no? Que es una maquinaria muy pesada, una maquinaria muy, muy costosa, ¿no? De mantener. Y esto lo dieron, bueno, era un poco pitch, intentaban vender su empresa. eh, Salía una chica rusa que se llama Katy Ananina y Jessica Hodler, estas dos chicas. Pues más o menos te venía a decir que cuanto más pasaportes tengas, mejor, porque ahora mismo no sabemos qué va a pasar. Europa está muy chunga y ahora lo veremos también en la charla que hubo. Eh, pero vivas donde vivas, no sabes. O sea, la gente que vivía en Europa del Este, si pudieran conseguir un pasaporte, pues eso les salvó la vida. Los judíos que vivían en Alemania salvaron su vida gracias a tener un pasaporte, ¿no? Entonces, o poder salir, poder escapar, ¿no? Entonces, hay países por ahí que ofrecen pasaportes si cumples ciertos requisitos, ¿no? Si tenías familia, si eres descendiente de aquellos países o si inviertes en vivienda o si creas una empresa allí o si vas con frecuencia, en fin, y esto es, pues, bueno, eh, te- estas chicas tienen una empresa que te facilita, digamos, toda esa labor, ¿no? Ahora mismo la cosa no pinta bien en el mundo y cuanto más opciones tengas, mejor. Y fijaros, en todo esto fueron crisis que hemos tenido a lo largo de la historia reciente. El pánico de 1907, la Liga de Naciones en 1920, 9/11, cuando cerraron fronteras y cuando, digamos, limitaron la libertad de movimiento, ¿no? Entonces,
todas estas situaciones, si te podías escapar del sitio donde estaba la cosa peor y irte a otro país donde la cosa no estaba tan mal, pues te puede salvar la vida a ti y a tu familia. Y bueno, un resumen que hicieron es que el Estado en realidad te odia. Te odia, bueno, nos odia a nosotros porque somos bitcoins, pero también odia al resto de la población, porque el Estado al final lo único que quieren es extraer riqueza de ti. Luego estuvo la charla esta del euro. Aquí vinieron gente en fin, de periodistas, escritores, expertos en finanzas alemanes. Alfonso Pecatelo ya le conocía yo, es un tío que sabe mucho de macroeconomía. Y los otros pues han escrito libros y defiende el Willem Middelkoop, defiende Bitcoin, pero también defiende el oro, ¿no? Él dice que el oro podría subir muchísimo ahora con toda la crisis monetaria que se nos viene encima. Pero bueno, en resumen, hablando de Europa y hablando de las dificultades con las que se enfrenta ahora Europa con el tema de la energía, pues bueno, a Europa se le ha acabado el chollo, ¿no? En Europa hemos vivido eh, de la energía barata que nos venía de Rusia y gracias al apalancamiento financiero de productos baratos que nos venían de China. O sea, hemos estado viviendo de las rentas, básicamente. Esas dos, esas dos rentas que teníamos se nos han acabado de golpe y ahora no sabemos qué hacer. De pronto los precios se disparan, va a aumentar el paro, tenemos una crisis de la hostia, no tenemos energía, la gente va a pasar frío en invierno y se pone en entredicho una Europa de 19 países, una, una Europa, un euro que está en 19 países. Y estos 19 países están tan divididos como hay división entre el este y el oeste y entre el norte y el sur. Entonces, todos estos expertos en finanzas les preguntaron uno por uno si creían que el euro o incluso Europa iba a sobrevivir. Y todos dijeron que no. De hecho, uno de ellos dijo, ¿cómo ves a Europa? Y dijo eh, ¿cuál es la solución para toda esta crisis? Y dice, no hay solución, estamos jodidos. Lo dijo así de claro. Y además hicieron una encuesta en el público, no puedo tomar la foto. Dice, ¿cuántas personas aquí? Probablemente en esa charla éramos unos 1500 en ese momento. Y preguntaron, ¿cuántas personas de aquí creen que el euro va a desaparecer en los próximos años? Y 100% de la sala levantó la mano. 100%. Y estamos en el corazón de Europa. La mayoría de los asistentes éramos europeos. Y de alguna manera, antes o después, pues hemos creído en alguna idea de Europa. Y Europa tiene cosas muy buenas, pero mirando los datos, cuesta mucho creer que el euro vaya a poder sobrevivir. Esa es un poco pesimista, pero es realista. Es realista. Entonces, cuidado. Hay que tener un bote salvavidas cuando esto ocurra. Cuando el euro colapse, la economía va a colapsar, la vivienda va a colapsar, la bolsa va a colapsar, los precios se van a disparar y vamos a tener ahí varios años muy, muy chungos, ¿eh? Años en los que podría incluso hasta pasar hambre o yo no sé. Entonces, empezar a hacer planes contra eso, ¿no? Si no os gusta Bitcoin, buscar otras salidas, como los pasaportes o como... Pero la cosa pinta muy, muy mal en Europa, en todo el mundo, pero en Europa peor que en el resto del mundo. Y bueno, y como el sentimiento era un poco anti-europeo, a pesar de que todos han sido pro-europeos y son de Alemania y de Holanda y tal, y de Italia, pues fijaros quién vino. Bueno, Nigel Farage, el, digamos, el propulsor del Brexit en Inglaterra, ¿no? Entonces, primero nos preguntábamos, yo mismo también, ¿qué hacía este tío en una conferencia de Bitcoin? Porque yo tengo que decir que yo a le he insultado bastante y le he odiado bastante, ¿no? Porque a mí el hecho de que el Brexit ocurra, pues me ha perjudicado bastante en mi vida personal y profesional. Pero bueno, él llegó allí y dice, mira, yo contra todos y contra todos, yo creía que Inglaterra no debería estar en la Unión Europea
y yo empecé a hablar con la gente en el pub y empecé a lanzar la idea. Y al principio éramos 12 y nadie nos creía y la gente nos insultaba y los gobiernos creaban una narrativa contra nosotros y decían mentiras y hacían juego sucio y, y tenían una maquinaria brutal de poder mientras nosotros no teníamos nada. Pero nosotros íbamos diciendo la verdad o nuestra verdad o algo en lo que creíamos. Y eso es exactamente lo que os pasa a vosotros, bitcoiners. Dicen, Bitcoin es una minoría, nadie cree en ella, los gobiernos intentan aplastarla, pero si vais, si de verdad creéis en ella y seguís avanzando poco a poco, a pesar de todos los ataques, al final tendréis éxito. Es un poco el paralelismo que puede haber entre el Brexit y Bitcoin. Y él dice también que, bueno, como le gusta la filosofía de Bitcoin, pues también ha comprado un poquito de Bitcoin y que cree que todo lo que le quita poder a los gobiernos es algo bueno. Los gobiernos deben ser más descentralizados, menos poder, territorios más pequeños y más, digamos, todo un poco más democrático. Atacó con dureza a los políticos, dice yo allí en el Parlamento, este estuvo en el Parlamento Europeo y también en el Parlamento Británico. Dice que a los políticos pues les decía, dice, tú no has trabajado ni un solo día en tu vida y te atreves aquí a hacer leyes sobre cómo regular los negocios y cómo regular los impuestos. Y bueno, también pues obviamente los políticos profesionales que no han trabajado nunca en su vida pues le atacaban mucho, ¿no? Y este por supuesto no cree en Europa y cree que Europa también va a colapsar y van a tener que hacer otro tipo de unión diferente donde no haya unión monetaria. Luego hubo un debate sobre multichain. Esto más o menos era, en Bitcoin estamos divididos, ¿no?, en los maximalistas que dicen solo Bitcoin, todo lo demás es mierda, debería desaparecer. Y otros que dicen, bueno, no, vamos a Bitcoin, pero también hay otras monedas que, no sé, Ethereum, Cardano, Solana, que igual tienen éxito y que podrían complementar ciertos aspectos de que Bitcoin todavía mm, no puede hacer, digamos, de forma eficiente, como los NFTs, las finanzas descentralizadas, los smart contracts y tal. Aunque yo creo que sí puede hacerlas, ¿no? Porque ayer, como vimos en la charla de Adam Back, pero bueno, este debate, pues, digamos, estaba aquí Giacomo Zucco, que es un gran youtuber de Italia, y Sergi Cotliar, y Sergi defendía la tesis de que no hay que ser Bitcoin maximalista, que puede haber lugar para otras junto a Bitcoin y que se pueden asociar de alguna manera, ¿no? De hecho, bueno, en la red de Ethereum se puede utilizar Bitcoin y lo llaman W Bitcoin, ¿no? Wrap Bitcoin. Y con esto puedes hacer DeFi, porque tienes el apoyo, digamos, el apoyo financiero, el colateral con Bitcoin, y con el resto haces todas las NFTs, DeFi y todo lo demás, ¿no? Entonces dice, uno defendía una tesis y el otro decía que no, que todo eso se puede hacer con Bitcoin y no tienes por qué tocar ninguna shitcoin. Entonces, bueno, yo estoy más con Giacomo en eso, pero ahí está el debate, ¿no? Y esta es una charla súper interesante, Alex Gladstein y Leopoldo López. Leopoldo López fue un alcalde de Caracas, opositor al régimen de Maduro y de Chávez, y por eso lo metieron en la cárcel. Estuvo 4 años prácticamente en confinamiento solitario, bueno, se lo querían quitar de en medio, porque podía ser una oposición al gobierno, ¿no? Entonces cuenta la historia, ¿no? Cuenta la historia de cómo los gobiernos pueden alcanzar opresión, pueden volverse muy opresores. Una democracia se puede convertir en una dictadura en nada, como ha ocurrido en Venezuela. Ya en Venezuela es claramente una dictadura y hasta Maduro lo reconoce. Y bueno, ¿qué tiene esto que ver con Bitcoin? Pues tiene que ver una cosa, es que este está fuera del país y están intentando ayudar a la causa, a la oposición. La única forma que tienen de financiar esto es a través de Bitcoin y monedas descentralizadas. Están utilizando, más o menos tienen que entender que están utilizando Bitcoin o la red Bitcoin y también están utilizando monedas estables tipo USDT, USDC, tal. Entonces, estas
si mandas dólares a Venezuela, te los confiscan. El bolívar no vale nada. Por tanto, la única forma de enviar dinero sin que te lo pueda parar el gobierno es mandarlo con Bitcoin, ¿no? Enviarlo con Bitcoin. Y esto está apoyando muchas causas en países donde hay opresión política, religiosa y demás, ¿no? Entonces la historia de Leopoldo es muy, muy emocionante cuando la cuenta se ponen los pelos de punta de ver lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Claro, aquí es cuando era alcalde, llegó a ser alcalde con 26 años. Fijaros, los bolívares venezolanos que te dan por $1, o sea, es brutal. O sea, eso ya no vale nada, no tienen moneda. Estos son, como el dinero lo tiran a la basura, pues aquí los venezolanos que son muy emprendedores, pues cogen el dinero y hacen como bolsos, hacen todo tipo de artículos con el dinero, ¿no? Utilizan el dinero para tejer, porque el dinero ya no vale nada, no tiene valor. Y fijaros aquí, la situación es tan chunga que el 25% ha salido del país. No sé si son 8 millones de personas. Han tenido que salir y han salido atravesando la jungla, que es un sitio muy peligroso, la jungla hacia Panamá, andando durante días. Y ¿cuántas personas dijo que morían? No sé si un 5%. Un 5% de las personas, un 5% de 8 millones que han escapado, han muerto en el camino. O sea, fijaros, un régimen, ¿no? Un régimen que obliga a millones de personas a morir de hambre y de peligros. Y, y les preguntaban, ¿pero por qué te vas del país? ¿No sabes que es muy peligroso atravesar la selva y tal? Y decían, prefiero morir en la selva que morir de hambre en Venezuela. O sea, así de triste la situación. Y la única salvación que va a tener Venezuela es Bitcoin. Realmente Bitcoin puede salvar a Venezuela y puede salvar la economía. Al principio con una economía subterránea, pero después esto puede emerger y salir como la única moneda, digamos, que la gente valora y que sirve para sobrevivir. Fijaros, esto es una adopción de Bitcoin por países. Ucrania está número 1, la Federación Rusa número 2, Venezuela número 3. O sea, países en rojo son en desarrollo. Para que veáis aquí, casi todos los países están en rojo. Los países que están en rojo, como tienen monedas muy débiles y como tienen gobiernos opresores, la única manera de utilizar dinero es utilizar un dinero que no se puede censurar, que no se puede parar, que no necesita permiso. Y luego en azul pues tenemos países ricos como Singapur, Estados Unidos, Reino Unido y Corea. Y bueno, este es Greg Fox, que es un crack, dijo, vino a decir una cosa, dice, todo esto de la economía fiat, todo esto de los gobiernos, los bancos centrales, son unos payasos. Esto es un show de payasos. No tienen ni idea de lo que están haciendo, se están cargando la economía, están destruyendo riqueza, destruyendo valor. Y la única forma de defenderse es su mensaje fue, no tengas 0 Bitcoin. Si conoces a alguien que tiene 0 Bitcoin, dile, no, compra algo de Bitcoin, lo que sea. Porque como esto se vaya a tomar por algo y las probabilidades son muy, muy altas, el que no tenga Bitcoin lo va a pasar muy, muy, muy mal. Como los venezolanos esos que están atravesando la selva de Panamá. Si esos venezolanos tuvieran Bitcoin, hubieran comprado Bitcoin, no tendrían que atravesar la selva de Panamá arriesgando su vida. Eh, eh, el mundo, recordé una cosa, una deuda, que el mundo tiene 170, debe 170 trillones en unfunded liabilities, o sea, en pasivos que no son financiables. Pasivos que no son financiables se deben 170 trillones. Eso quiere decir que 170 trillones nunca se van a poder pagar. Es una deuda que no. Los bonos, también comentó el tema de que los bonos de Inglaterra, los gilts, tienen un apalancamiento de 3-1 y que, bueno, se han hundido y son más volátiles ahora los bonos que Bitcoin.
la bolsa es más volátil que Bitcoin. Y es una frase típica suya es que fiat es el Ponzi. Fiat, la verdadera pirámide aquí es el dinero fiat. Y es lo que va a colapsar, ¿no? Entonces, aquí el rating que reciben los países según la posibilidad que tienen de devolver los préstamos. Y hay unos cuantos que tienen AAA, pero al Reino Unido ya le han quitado la AAA, solo tiene AA. A España solo tiene una A, pero España va a entrar en la B pronto. Portugal e Italia tienen triple B. O sea, pero esto vamos a ver muy pronto cómo baja y van a quedar 4 países con triple A y todos los demás con B, B negativo y tal, ¿no? Rusia tiene una probabilidad del 100% de no devolver la deuda. Bueno, pues fijaros, pues los demás estamos todavía peor que Rusia, ¿no? Hasta aquí el interés que hay que pagar por la deuda, que cada vez se vuelve más grande y ya no se va a poder ni pagar ni el interés. Y esto es la volatilidad del Dow Jones, que es más volátil ahora que Bitcoin. Esto es un cajero que había aquí en los stands, un cajero de Bitcoin. Y aquí hubo una charla de los países soberanos. Aquí tenemos un representante de El Salvador y un representante de la República Centroafricana, donde Bitcoin ya es moneda de curso legal, ¿no? Y este era, digamos, el que lleva, Tristan Thomas es el que lleva el tema de la tecnología. Están ayudando al país a crear una billetera, digamos, una billetera software, una billetera caliente, para, digamos, que la población tenga facilidad de entrar y salir de Bitcoin, ¿no? Bueno, esta charla fue más bien sosilla. El Salvador sí que tenía muchas cosas que contar. El otro, el de la República Centroafricana, pues prácticamente allí ni siquiera tiene internet, entonces lo van a tener muy difícil la adopción de Bitcoin. Pero bueno, esperemos que poco a poco pues, vayan. Y esta charla sí que me gustó mucho y me emocionó y me puso los pelos de punta. Ninguna de estas personas, aquí todos tienen como apellidos rusos, ¿no? Son de Ucrania, Rusia, Bielorrusia y Kazajstán. ¿Vale? Pues estas personas, ninguno de ellos eran bitcoiners, pero todos habían sido perseguidos políticamente por sus ideas, habían tenido que huir del país, algunos de ellos pidieron refugio en Bélgica, en Holanda, en otros sitios, y habían sido censurados y oprimidos por sus gobiernos, ¿no? Entonces, cuando ya estaban fuera, intentaban ayudar a sus familias, intentaban ayudar a la causa, ¿no? A la oposición. Y no tenían forma de enviar dinero. Intentaban mandar dinero en euros y los gobiernos les bloqueaban las cuentas. De hecho, utilizaban una estrategia de juego muy sucio, y era que, a pesar de que todo esto se habían conseguido asilo legal, asilo político en Europa, cuando sus respectivos gobiernos los denunciaban, les acusaban de terrorismo y les acusaban de ser criminales. Todo falso. Entonces, inmediatamente Bélgica y Holanda y tal bloquearon sus cuentas corrientes. Y no solo eso, sino que pasaron información a estos gobiernos. Entonces vieron que habían intentado mandar dinero a sus familiares en esos países, y habían intentado mandar dinero a organizaciones que, digamos, que defendían la libertad. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron contra esos familiares y los metieron en la cárcel. Y fueron contra esas organizaciones e intentaron cerrarlas. O sea, si dependes del Estado, incluso de un Estado benevolente como puede ser Europa, como tienen todos tus datos, como te pueden cerrar la cuenta del banco, estás vendido. O sea, cualquier acusación falsa sobre que eres un terrorista o cualquier chorrada por el estilo, te hunde la vida. O sea, imagínate que de pronto no tienes acceso al dinero que tienes en el banco, que no puedes meter ni sacar dinero de tu cuenta. Pues ya no puedes comprar nada, no puedes comprar comida, no puedes hacer nada. Vas a perder tu trabajo. ¿Y qué haces? ¿Qué haces en esa situación, no? Y lo único que hace falta para esto es que Putin o cualquier gobierno de estos de totalitario diga que tú eres un terrorista, o que tú has atacado a su país, o que tú has inventado calumnias contra el país o algo así.
Entonces esto es muy preocupante. Entonces, estas personas cuando se vieron en esa situación empezaron a informarse sobre Bitcoin. Dijeron, ostras, hay una cosa que se llama Bitcoin y que yo puedo enviar dinero. Primero, puedo trabajar y cobrar en Bitcoin, con lo cual me da igual que me cierren la cuenta del banco, y puedo enviar Bitcoin de aquí a Bielorrusia o a Kazajstán o a Rusia o a Ucrania, que es una zona de guerra, ¿no? Y contaban cada una su historia y era súper emocionante ver cómo estaban. Una se puso de pie, esta es Bota se llama, la de Kazajstán, se puso de pie y dijo, muchas gracias por la herramienta tan poderosa que habéis creado. Si no es por esta herramienta, mi familia estaría ahora pasando hambre, mis amigos no podrían salir del país, no tendrían libertad, no tendrían independencia, gracias a Bitcoin. Esta es la herramienta que no la puede parar nadie. Es una herramienta contra el gobierno totalitario, contra la falta de libertad, contra la opresión política. Entonces, cuando te lo cuentan así, desde ese punto de vista, dices, ostras, pues es verdad, ¿no? Muchas veces aquí en Europa no nos damos cuenta cuando los que vivimos en países privilegiados no nos damos cuenta de lo mal que lo están pasando en muchos países del mundo, como en Irán, como en muchos países de Europa del Este, sudeste asiático, África, Latinoamérica, etcétera, ¿no? Entonces, esto fue para mí la charla más emocionante que hubo y casi se me saltan las lágrimas escuchando a estas personas, ¿no? Aquí estuvimos en el bar, toda esta gente que veis aquí, todos, tomando cerveza, los borrachos, bitcoins estos, y todos pagaron con Bitcoin, todos. No dicen que Bitcoin no es no es dinero, no es forma de pago. Pues estuvimos 2 días comiendo y bebiendo solo con Bitcoin y de hecho en algunos sitios no te aceptaban dinero fiat, no te aceptaban euros. Y realmente funciona muy bien, es más fácil y además tienes una sensación muy bonita cuando pagas en Bitcoin, pagas en Satoshis a través de la red Lightning y, em, y sabes que nadie te puede parar esa transacción. Nadie, ningún gobierno, ninguna institución, ningún banco puede decir, no, te niego la transacción. No se puede. Esto os habrá pasado muchas veces, ¿no? Que vas con una tarjeta Visa o Mastercard, intentas pagar y por lo que sea, en ese momento no funciona y no puedes pagar. Entonces, pues, si tienes metálico, pues sacas metálico y tal, pero con Bitcoin eso no pasa. Porque Visa, por la razón que sea, por seguridad, por lo que sea, te puede paralizar una transacción. Pero cuando estás pagando en Bitcoin, nadie te puede paralizar una transacción. Si el comercio acepta Bitcoin, tú puedes pagar en Bitcoin y esto es anticensura, sin permiso y de forma inmutable, ¿no? Entonces, bueno, pues estuvimos dando luego una vuelta por el maravilloso Ámsterdam, tomamos unas cuantas cervezas más y fue un día maravilloso, la verdad, y aprendimos mucho, estuvimos en contacto con un montón de bitcoiners y Bitcoin es el futuro, está claro, cada vez lo tengo más claro y el euro no tiene ningún futuro, así que cuidado. El mensaje era bastante claro. La gente que se subió a la palestra sabe mucho de finanzas, sabe mucho de economía, han estado trabajando toda su vida en grandes finanzas, tanto en América como en Europa, y lo tienen claro, el euro se hunde, necesitamos un barquito como estos, porque el Titanic se va a hundir. Bueno chicos, esto es todo lo que tengo por hoy, muchas gracias por el vídeo, acordaros de compartir, comentar, suscribiros, hacerme preguntas, y nos vemos mañana a la misma hora. Hasta luego.